BASC, confianza y seguridad certificadas. La elección de Robert Francis Prevost como el Papa León XIV marca un giro inédito en la historia reciente del Vaticano. De origen estadounidense y nacionalizado peruano, su pontificado irrumpe en un escenario global marcado por conflictos armados, polarización ideológica y el declive de los organismos multilaterales tradicionales. Su perfil intercultural, experiencia pastoral en zonas de violencia como el Perú y su postura crítica tanto del comunismo como del capitalismo extremo lo posicionan como un actor potencialmente relevante en la mediación internacional. En este contexto, surge interrogantes claves como sobre el rol geopolítico que podría desempeñar el Papa León XIV. ¿Será un nuevo referente de diplomacia moral en tiempos de crisis o enfrentará los mismos límites estructurales que sus predecesores? Para tratar este tema, hemos invitado a un experto en el tema geopolítico, miembro de este canal, director del programa Geopolítica en Debate, el magíster Temístocles Hervas. Timi, bienvenido. Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate BASC. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Buenas noches, Modesto. Gracias por la oportunidad. Un honor estar en tu programa. A tu disposición. El honor es mío contar con tu participación, estimado Timi. Históricamente la Santa Sede ha tenido momentos de fuerte injerencia política global. ¿Cómo interpretas el potencial geopolítico de León XIV en comparación con papas como Juan Pablo II o León XIII? Modesto, el tema en sí mismo es amplio y complejo. Si me permites, quisiera hacer una aproximación de cuál es la capacidad que tiene la Santa Sede, porque porque es un referente geopolítico, si me permites, previo a contestar tu pregunta, para quienes nos siguen y entendamos por qué la Santa Sede tiene estas características. Te decía, para entender el rol geopolítico de la Santa Sede, es menester explicar que efectivamente el Papa tiene una importancia e influencia geopolítica global, y eso es importantísimo entenderlo. Nos preguntamos, ¿cómo es que el Estado Vaticano, que se reduce a 44 hectáreas, con una población que no exceden las 700 personas, de hecho es el Estado más pequeño del mundo, creería yo, cómo es posible que tenga tanta influencia en el mundo, en especial cuando se concibe que el poder de un Estado es proporcional a su capacidad económica, a su capacidad militar, territorial, a su tecnología, en definitiva una serie de variables que configuran o que hacen de un país, un Estado, una potencia? Entonces, ¿cómo es posible que el Estado más pequeño del mundo tenga tanta influencia y poder? Lo cierto es que la influencia pasa por la naturaleza transnacional del Papa, de su organización. El Vaticano, al ser la sede de la Iglesia Católica Romana, congrega al menos 1.370 millones de fieles en todo el mundo. Pues esto quizás le da la capacidad y la potencia y el concepto de una naturaleza transnacional, te decíamos de esto. El Estado Vaticano no tiene ni 100 años, de hecho tiene 96 años desde su creación, pero su ascendiente histórico desequilibra en función de los parámetros obvios del poder. Como recordaremos, hasta 1870, para hacer un poco de historia, existía el Estado pontificio, en el que el Papa era soberano del Estado y jefe supremo de la Iglesia Católica. En el marco de la unificación italiana, recordemos desde esta página histórica, se incorporó el Estado pontificio al Reino de Italia. La ciudad de Roma fue invadida y declarada capital del reino.
dejando de existir dicho Estado, y el poder temporal del Papa, pues obviamente quedó en una circunstancia compleja. En 1871, el Parlamento italiano dictó una ley, la Ley de Garantías, respecto de ciertas prerrogativas del soberano pontífice y de la Santa Sede, y en especial sobre las relaciones del Estado con la Iglesia. Evidentemente, en ese año, les decía, en 1871, el Papa no aceptó la Ley de Garantías. Su protesta fue permanente, pues consideró una usurpación, y fue conocido este caso como la cuestión romana, que recién en 1929 iba a ser resuelta a partir de los acuerdos de Letrán, y esto firmado por Benito Mussolini, con los que se reconoce la soberanía. A partir de entonces se reconoce la soberanía de la Santa Sede en el dominio internacional. Se establece la Ciudad del Vaticano, con las 44 hectáreas que referí, sobre la cual Italia reconoce pues, la plena propiedad de la Santa Sede, la soberanía para garantizarle así la independencia completa de todo su poder. Y bueno, la Ciudad del Vaticano fue considerada territorio neutral e inviolable. Italia reconoce el derecho de ligación activo y pasivo, es decir, la Santa Sede tiene la capacidad de enviar y recibir agentes diplomáticos. Prueba de ello es que tiene 180 legaciones mundiales. La Santa Sede es parte de tratados internacionales, concurre a conferencias internacionales y tiene acreditados observadores permanentes en algunos organismos internacionales, dígase la ONU, la UNESCO. En definitiva, eso es lo que le da la capacidad y la presencia geopolítica a la Santa Sede y, por supuesto, al Papa. Respecto a tu pregunta, Modesto, el Papa León XIV, que lleva poco tiempo en funciones, yo creería que tendrá una influencia geopolítica importante debido al perfil característico en él. Eres nacido en Estados Unidos, tiene experiencia misionera en América del Sur, en Perú. Entendería yo que él va a buscar renovar en la Iglesia Católica el rol que cumplen las conferencias episcopales. Recordemos que la organización de la Iglesia, que es jerarquizada, es vertical, piramidal, las conferencias episcopales tienen un impacto o atribuciones o prerrogativas que les llega directamente desde el Papa. No tienen las conferencias episcopales en los países que están, no tienen protagonismo nacional, no se deben al Estado nacional, se deben al Papa. Entonces, esto refuerza, por supuesto, la política diplomática de Roma, el famoso soft power de Roma, y su rol como un actor moral y mediador confiable en el sistema internacional. Respecto de los conflictos globales, ha manifestado pues, el Papa actual su apoyo al pueblo ucraniano en su guerra con Rusia, ha ofrecido la Santa Sede como sede neutral, valga la redundancia, para futuras negociaciones, aspecto que pudiere coadyuvar en la resolución de conflictos mundiales. En cuanto a sus relaciones con las potencias, se cree que no será un papa muy atlántico. Estaba leyendo un reportaje en este sentido, pues parecería que no se va a alinear con las políticas de Occidente. Esa posición del presidente del Papa, perdón, pudiera buscar en la Santa Sede un factor, o pudiera ser la Santa Sede un factor estabilizador en el sistema internacional. Con respecto a la pregunta que tú hacías o comparativamente con Juan Pablo II o León XIII, León XIII, evidentemente Sí. los escenarios que los dos papas que he mencionado tuvieron que enfrentar, y parto de Juan Pablo II, su figura carismática, su visión anticomunista fue clave en la caída del bloque soviético, especialmente en Polonia, recordaremos con Solidaridad, pues amplió la presencia geopolítica del Vaticano en el mundo moderno. En el caso de León XIII, esto a finales del siglo XIX, los aspectos relativos al capitalismo, las tensiones sociales, merced a la revolución industrial, fueron los aspectos con los que él tuvo que bregar. Influyó en el debate global sobre el trabajo, la justicia social y, por supuesto, el papel del Estado. Eso pudiera decirte en relación, si es que verificamos el quehacer de estos papas, comparando con el papa actual. Debemos de considerar que los papas asumen un nombre cuando suben, los cardenales cuando ascienden a papas, asumen un nombre.
un nombre que los identifica más o menos. Eh, eh, Juan Pablo II adoptó, Karol Wojtyla adoptó el nombre de Juan Pablo II, Bergoglio, recientemente fallecido, adoptó el de Francisco y daba a entender la línea de pobreza, de mayor cercanía con el pueblo y tal. El Papa León XIII hizo el tema del Rerum Novarum, que le tocó de alguna manera poner a la iglesia al día en cuanto al momento histórico que se estaba viviendo, el desarrollo industrial, la explotación de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y resulta que el Papa León XIV, ¿no verdad? Que su nombre de pila es Robert Francis Prevost. Primero viene de una organización que es la de los agustinos. Una organización muy peculiar, que digamos que se ha manejado siempre de alguna manera el poder, que lo considera el conocimiento, lo ha manejado siempre, digamos que por debajo de la mesa, soterradamente, y no porque haya algo malo, sino porque ellos están en contra de esta sed de propaganda que generalmente tienen la mayoría de los movimientos religiosos y de estas órdenes religiosas. Sin embargo, este hecho de ser agustino, de haber manejado en la Edad Media el conocimiento, haber sido las que más universidades han fundado, que han manipulado de una manera u otra a reyes en su debido momento, y el hecho mismo de que, como tú bien decías, es estadounidense de nacimiento, es peruano por naturalización, conoce estos dos mundos, es un buen mediador. En el momento actual en que Trump se ha lanzado en una campaña agresiva contra el resto del mundo, en que estamos viviendo la reedición de una guerra fría entre Estados Unidos y China, en que tenemos el conflicto ucraniano con Rusia, tenemos el conflicto de Israel con Palestina, ¿de qué manera podrían todos estos que estamos conjugando jugar en favor de un poder o manipulación geopolíticamente hablando para tratar de llegar a aquello de estabilizar medianamente una paz en este mundo que está tremendamente convulsionado? Los conflictos globales que tú mencionaste tienen ciertamente tinte y complicaciones para Occidente. Y ahí viene la cuestión de cuál será la participación del Papa León XIV. El Papa León XIV tendrá, a mi modo de ver, una influencia geopolítica importante debido al perfil que tú ya mencionaste, característico norteamericano, con nacionalizado peruano, etcétera. Te decía que él buscaría la renovación de la Iglesia Católica a través de las conferencias episcopales nacionales que asuman más protagonismo, reforzando la diplomacia, el soft power del romano y su rol. Aquí es lo importante, Modesto, a mi modo de ver, el rol esencial de la Santa Sede y del Papa como un actor moral y como un actor mediador confiable en el sistema internacional frente a los conflictos que tú mencionaste. Respecto de estos conflictos, él mencionó, el Papa mencionó de lo que pude leer en la prensa, el apoyo al pueblo ucraniano en la guerra con Rusia, la Santa Sede como sede neutral para futuras negociaciones. En definitiva, en este escenario que les toca vivir al Papa, y dicho sea de paso, el Papa Francisco no tuvo mucho éxito, pensaría yo, eh, lo que él haga podrá coadyuvar a la resolución de conflictos mundiales desde esta óptica. Eh, Sus relaciones con las potencias, se cree, no será un Papa atlántico, te decía hace un momento. La problemática mundial actual, en la que ciertamente tiene impacto en Occidente, quizás la postura de este Papa, no obstante, norteamericano, no será la de un Papa atlántico, según algunos estudiosos del tema de la Santa Sede, en el sentido de alinearse con políticas de Occidente. No le convendría tampoco. Pudiera buscar en la Santa Sede un factor estabilizador en el sistema internacional. A mi modo de ver, eso es lo que pudiere suceder. ¿Cuál sería más bien el rol que el Papa pudiera jugar en este tablero internacional altamente complejo?
El papado en la actualidad ejerce, te decía, un poder real, aunque de una naturaleza muy particular. No obstante, no es militar, no es económico ni coercitivo. Aquí, a modo de anécdota, José Stalin, el dictador ruso, solía preguntar cuántas divisiones tiene el Papa en función de la influencia mundial. En todo caso, lo que existe es una mezcla de poder moral, es un tanto simbólico, diplomático, de influencia cultural que tiene la Santa Sede. Este tipo de poder puede incidir en las negociaciones multilaterales, en procesos de paz y en agendas globales, este modesto, aunque siempre de manera indirecta. Recuerden que la Santa Sede, ellos practican y lo hacen muy bien el arte del disimulo, y lo hacen perfectamente bien. Recuerda que sus nuncios, 180 legaciones diplomáticas a nivel mundial. Estos nuncios que hacen de diplomáticos son preparados en la Pontificia Académica Eclesiástica de Roma, en donde reciben geopolítica, estrategia. Estos nuncios manejan varios idiomas, son políglotas, etcétera. Y esta situación hace que la Santa Sede tenga un papel estelar en el mundo, increíblemente, en este tablero geopolítico mundial. No es meramente Justamente, simbólico. Timmy, El Papa, modesto. sí, lo que te decía es que justamente por lo que tú mencionas, recordemos que si bien es cierto hubo una especie de cisma con Lutero y tal, que justamente Lutero era agustino, y luego Agustín. viene el cisma, la separación de Lutero de la iglesia. Sin embargo, resulta que el Papa Juan Pablo II comienza a tratar de llevar adelante esta unión de las diversas iglesias y se reúne con los ortodoxos, se reúne con los musulmanes, etcétera. Inclusive sacó un libro hermoso realmente en el que habla de que todas estas religiones tienen más cosas en común que aquellas cosas que las distancian. Recordemos también que Putin eh, se hace fuerte en las juventudes de la religión ortodoxa. De hecho, de alguna u otra manera, la actuación de estos jóvenes para defender su religión, entre comillas, que reconoce el poder de Putin y Putin se apalanca en ellos, pasan a ser una especie de camisas pardas que había antes en la época del nazismo, fuerza de choque que tiene Putin y claro, con la buena relación que tiene con la Iglesia Ortodoxa. Recordemos también que Francisco invita a los ortodoxos a que si se quieren unir a la iglesia, volver a la iglesia católica, lo hagan, si están casados, no importa, pueden venir con sus familias y tal, a formar parte de la iglesia católica. Y entonces, con todo esto que la iglesia romana ha tratado de, digamos que de nuevo, unir o por lo menos no permitir que hayan estas grandes diferencias entre las religiones, esa influencia, ¿qué tanta influencia podría tener, por ejemplo, el Papa en el mundo árabe o en el mundo judío, hablando del conflicto de Israel con Palestina? ¿Qué tanta influencia podría tener? Y segundo, ¿qué tanta influencia podría tener también en el tema de el conflicto de Putin con Ucrania si a Putin lo respalda la Iglesia Ortodoxa? Entonces, ¿cuál realmente sería el rol? Es un tema complicado de entender. Sí, como tú lo planteas, Modesto, es serio y complejo. Quizás partir de que el Papa, con esa capacidad que te decía, con la posibilidad de movilizar conciencias, posiblemente una cumbre interreligiosa humanitaria convocada por León XIV, con líderes judíos, musulmanes, cristianos, esto en merced al tema del conflicto de Gaza y también, ¿por qué no decirlo?, con la Iglesia Ortodoxa rusa, como tú bien mencionaste, están a favor de las políticas expansionistas del presidente Putin. Pero podría tener ciertamente un impacto considerable, aunque no, a mi modo de ver, no resolvería el conflicto de forma directa o los conflictos de forma directa. Su valor no sería táctico, sino más bien estratégico, como dije un momento, simbólico, más vinculado al ámbito diplomático y dependería fuertemente del momento, de la convocatoria, del contenido ético, político de esta iniciativa. Impacto inmediato pudiera ser el cambio de la narrativa internacional,
O de un pronto statu quo, reenfocar no agresión, un statu quo, y digamos que por lo menos bajar la intensidad de la agresión, ¿no? tal cual, mira, ante la saturación mediática que existe, la polarización política mundial, una voz ética como la del Papa, y qué mejor te decía, si es que lograran una cumbre interreligiosa, humanitaria, esta voz ética transversal del Papa León XIV pudiera devolver quizás un enfoque diferente a lo que está sucediendo en estos dos conflictos de sufrimiento civil, ponerlo en perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa con los niños, con los hospitales desplazados? ¿Qué pasa con el deber humanitario que deben tener los entes religiosos o las diferentes religiones? En definitiva, el Papa debería buscar la posibilidad de construir puentes en circunstancias en donde solo hay trincheras. Esa era una frase de algún periodista mientras veía esta mañana. En definitiva, esto genera una presión moral multilateral, a mi modo de ver, una cumbre interreligiosa de alto nivel que obligue a los gobiernos y organismos internacionales a reaccionar. Esto puede generar resoluciones conjuntas, aunque tú sabes que no son vinculantes, que aumentan la presión sobre actores militares, políticos. Quizás esto reforzaría el llamado a corredores humanitarios, a treguas localizadas, en definitiva, una posibilidad de soluciones que vienen desde la parte ética, de la parte moral, de la figura del Papa que tiene reconocimiento y seguimiento por más de 1.300 millones de creyentes, en los que me incluyo. Por supuesto. En el tema de esta guerra fría, nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, ¿tendría legitimidad una intervención del Papa teniendo claro de que él es estadounidense de nacimiento? ¿Podría tener legitimidad y podría creerse en una imparcialidad referente a tratar de suavizar, bajar el tono de esta guerra fría entre Estados Unidos y China? ¿Y qué poder o influencia podría tener el Papa con el presidente Trump? Porque sabemos que el presidente Trump tiene una manera muy particular de ver este tema con China, y además tiene una manera muy particular de llevar adelante la política norteamericana, digamos que es confrontativa al 100% a ver qué es lo que pasa. ¿Tú crees que tendría legitimidad el que el Papa León XIV trate de mediar en esta situación, siendo que es estadounidense al fin y al cabo? Esta es una excelente pregunta y me lleva a pensar, ¿tú recuerdas cuando el Papa, me parece que fue Juan Pablo II, que medió en el conflicto entre Argentina y Chile por el canal de Beagle? No sé si tú recuerdas. Sí, Ese es un excelente correcto. ejemplo. Más o menos te planteo a modo de pregunta retórica. ¿Qué pasaría si es que en esa época no estaba el Papa Juan Pablo II, sino estaba Francisco? Entonces, ¿cómo se hubiera visto? Me imagino que el Papa Francisco en este escenario hipotético que te pongo, habría tenido que hacerse a un lado para no mediar en una problemática entre argentinos y chilenos, como lo hizo Juan Pablo II por el canal de Biblia que te decía. Es Me parece que correcto. es una situación medio similar, pero el Papa León XIV, como tú lo ves, es norteamericano, representa un hecho histórico sin precedentes, tendría implicaciones geopolíticas profundas para empezar en este contexto de esta nueva guerra fría que tú mencionas entre chinos y norteamericanos. Esa identidad nacional comprometería ciertamente, a mi modo de ver, su legitimidad como mediador entre ambas potencias. Yo creo que no pudiera el Papa tratar de tomar partido, más bien la lógica sería que el Papa dé paso al costado en este evento en particular. Podría convertirse en una ventaja estratégica si se gestiona adecuadamente, también habría que analizarlo. Pero en favor de su rol, su formación cultural, el conocimiento interno del sistema de los Estados Unidos, podría permitir también comprender sus lógicas y poderes, límites con más precisión. Podría influir discretamente en Washington, porque ese es su rol mundial, donde una figura papal podría gozar de cierto prestigio y goza de cierto prestigio moral. Pero ciertamente yo lo veo como que en esta circunstancia en particular no sería lo más razonable. Claro, y además que considerando de que el Papa tiene un doble rasero,
tiene dos categorías. La una que es la de ser el guía espiritual por el tema de ser la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por otro lado ser el jefe del Estado Vaticano. Entonces, claro, puede que siendo el jefe del Estado Vaticano no quiera intervenir en ese sentido, pero sí desde el punto de vista moral podría ser que trate de ejercer desde el púlpito, por decirlo de alguna manera, llamar y tocar la sensibilidad de los pueblos, justamente por lo que tú decías, las consecuencias que sufren los niños, las madres de familia, la ciudadanía en general, porque al fin y al cabo una de las cosas que más se está criticando en este momento es que tanto en la guerra de Rusia con Ucrania como la de Israel con Palestina, los que mayormente están siendo perjudicados es la población civil, ¿no? No, definitivamente. Y en este momento en particular sí sería interesante una visión diferente, una posición renovada en un conflicto que ya lleva ocho décadas en el caso de la guerra entre palestinos y judíos. Una posición renovada sería interesantísimo porque el conflicto de Gaza no da más. No hay expectativas de salida para el pueblo palestino y su causa, y posiblemente desde una visión de la iglesia, tratar de coadyuvar en ciertos conceptos, se pudiera buscar una salida definitiva a un problema que se ha agudizado y que ha llegado a ribetes, pero de un nuevo holocausto este nuestro. Las guerras por norma general, Timmy, tú lo sabes perfectamente bien, tienen un trasfondo económico. Se dice por un lado que las tierras raras de Ucrania, que tienen gran cantidad, es parte de lo que estaría peleando Rusia, que ya tiene petróleo, tiene gas, y esto sumaría un poco al tema de la riqueza que pudiese adquirir, más allá del tema estratégico del Donbass y lo que significa tener bases para submarinos en esa región. Pero también el tema, se dice que lo que más preocupa, se ha hecho un estudio de hecho, que lo que más le preocupa a la humanidad, más allá de la estabilidad, de la salud y lo demás, es el tema del agua, es el tema de la soberanía digital, el tema del cambio climático, que eso es lo que mayormente le preocupa a la humanidad porque primero no va a haber comida para tanta gente, segundo, el agua de los mares y de los ríos van a ser tremendamente contaminados o van a estar en corto tiempo tremendamente contaminados. Las guerras futuras van a ser justamente por el agua. Y entonces en este tipo de rivalidad por los recursos naturales, estamos hablando de temas básicamente económicos. ¿Tú crees que sería viable que el Vaticano proponga una agenda global de paz y de cooperación para justamente atacar esto que se nos viene en el futuro, no inmediato, pero sí inmediato? Desviar la Sí, atención a este tema y decir, a ver, aquí o nos hundimos todos o nos salvamos. Lleguemos a acuerdos para salvarnos de alguna manera medianamente los que más se puedan. esta es una excelente pregunta, muy actual, y esto está vinculado a lo que mencionaste tú, cambio climático, el tema de la inteligencia artificial, la soberanía digital. Por supuesto, la agenda global de paz y cooperación debe incluir estos aspectos, aunque en apariencia, modesto, el Vaticano no es un actor tecnológico, parecería, o económico de peso, como mencionaste, pero ciertamente la autoridad simbólica, su talante diplomático, su talante moral, la neutralidad política que es característica de la Santa Sede, al menos en teoría, lo posiciona como un actor clave para articular una agenda global de paz agenda global de paz y una paz ética en tiempos de rivalidad, en tiempos de implicancias geopolíticas. Tú mencionaste el tema de los recursos. Tiene mucho que hacer el Vaticano, la Santa Sede, al menos si el Papa quiere dejar un legado, trascender en el tiempo con su legado, como lo hizo el Papa Juan Pablo II, esta es la oportunidad. Un papado como el de León XIV, especialmente si combina su visión científica, tú mencionabas a los agustinos, una suerte masónica dentro de la iglesia, por Ha ponerlo de sido alguna una suerte manera. masónica, efectivamente, y con el beneplácito de Roma.
Tal cual, tal cual. Sería interesante hacer un análisis mucho más profundo de eso, pero te decía, desde esa visión científica del Papa, de esa sensibilidad espiritual y el sentido estratégico, porque recordemos que son, parecería que la Santa Sede está dedicada al tema espiritual estrictamente, pero son muy estratégicos. Esto te decía, podría convertir a la Santa Sede en el único actor capaz de tender puentes éticos donde los estados y los políticos ciertamente han fallado. En estos años estamos viendo el pobre quehacer de los políticos europeos, en este caso de Estados Unidos también. Es un desastre para la humanidad, pero ciertamente hay ejes posibles de una agenda papal global de cooperación en tiempos de crisis, en tiempos de rivalidad. Eh, Uno es el cambio climático central, la justicia ecológica, cuál debería ser el rol del Vaticano en este ámbito, convocar a un pacto ecológico global que involucre a otras religiones, si cabe, con respaldo científico. Eh, Otro aspecto de esta agenda, la ética de la inteligencia artificial, la soberanía digital y bien común informacional, la paz cibernética. En definitiva, estamos enfrentando una serie de retos y el Vaticano, por supuesto, no puede estar exento de sus responsabilidades históricas. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Históricamente, las religiones han centrado su atención en los desposeídos. Esto es, en base a las grandes desigualdades. Y de hecho, las grandes civilizaciones se han fundamentado en estas desigualdades. Egipto con la esclavitud, el mismo Incario también. Todas las grandes civilizaciones se han fundamentado, han explotado estas desigualdades. Y la Iglesia Católica, y de hecho la mayoría de las iglesias, han hecho de esa situación un nicho para, entre comillas, rescatar almas, pero también se han fortalecido y se han prevalecido de estas desigualdades. Y es evidente que entre Latinoamérica, frente a Asia, Estados Unidos, ciertos países europeos, estamos como del día a la noche. Hay una desigualdad marcada en cuanto a tecnología, conocimiento, etc. Y de hecho, cuando tenemos estas migraciones, ya sea de latinos hacia Europa o de sudamericanos hacia Norteamérica, los Estados Unidos, resulta que van a trabajar en condiciones de desigualdad, casi de explotación. Y entonces, claro, esas economías se fortalecen más, pero seguimos con este tipo de desigualdades. A lo que quiero ir es el Papa, teniendo claro este tipo de desigualdades por el tiempo que estuvo en Chiclayo, que es una región, es una población pesquera muy deprimida económicamente en Perú. ¿Qué posibilidades tendría de, en base a esto, tratar de acortar las desigualdades? Es decir, ¿sabes qué? Ok, haz una política de migración que no los explote, que se le pague el valor justo al trabajador, que se le den las mismas oportunidades que a cualquier connacional. Y de hecho, resulta que ahora lo que estamos viviendo es un estallido de nuevo de xenofobia. En Europa los latinos no somos muy queridos, menos aún los africanos. En los Estados Unidos ni se diga, esto es un tema que está muy en boga en este momento. ¿Cómo la Santa Sede, cómo el Papa podría tratar de apaciguar un poco las aguas en esto para que no haya este estallido xenofóbico que para mí, de una manera u otra, y dime tú si estoy equivocado, estaríamos casi por replicar lo que llevó en su Segunda Guerra Mundial? Los problemas que tú refieres, si es que los estoy entendiendo adecuadamente, tienen que ver con el sur global, con América Latina. Mayormente, esto de la desigualdad, la pobreza.
La experiencia del Papa León XIV en América Latina, y específicamente que conoce la realidad profunda del Perú, sus problemas sociales, económicos, que son casi análogos a los que pasan en el Ecuador, en Colombia, en Bolivia. Decía, esto le brinda al Papa una plataforma única, inigualable, a mi modo de ver, para proyectar al Vaticano como defensor, yo te hablaba hace un momento de la ética, un defensor ético y político, si cabe, diplomático, por supuesto, en este sur global. Norteamérica, ni a Occidente, ni a Oriente, más bien León XIV podría convertirse en el articulador espiritual de esa nueva agenda multipolar, en la que América Latina debería tener su propia voz, te decía. León XIV podría usar esta raíz latinoamericana, su experiencia y el tiempo en el Perú, eh, como una suerte de laboratorio en donde él pudo parpar esa desigualdad y la esperanza en aras de forjar una nueva narrativa geopolítica, pues bien que se le conozca al sur global como sujeto político, moral, que se reivindique sus necesidades a tantos pueblos olvidados, y puesto que el Papa tiene esa posibilidad, aquí debería haber una diplomacia, una suerte de diplomacia espiritual que hable desde abajo, con autoridad y sin resentimientos. Eso no solo fortalecería el liderazgo del Papa en el mundo, sino que colocaría a la Iglesia como voz de la justicia social y la reconciliación en un orden global cada vez más fragmentado. Eso en relación al sur global. Tú mencionabas los problemas de los mismos latinoamericanos, en especial en los Estados Unidos, los problemas que tienen que ver con la desigualdad estructural, la migración forzada. El Papa, con sensibilidad latinoamericana y con una visión estratégica global que venga de la Santa Sede, puede tener un rol clave con esa voz ética y disruptiva que te decía, al denunciar los grandes males estructurales de nuestro tiempo, esa desigualdad, la migración, la xenofobia, la aporofobia, que es otra forma de discriminación. Aunque no ejerce poder coercitivo el Papa, su autoridad moral, simbólica, puede incidir de manera real en la geopolítica. Ojalá el Papa no esté escuchando, Modesto. Sí, Timi, una de las características que tuvo Francisco, supo reconocer el Papa Francisco, que Dios goce, fue reconocer que vivimos en un mundo globalizado y un mundo tecnológico, en que la comunicación es rápida, veloz. Se habla de que actualmente la juventud tiene esta especie de memoria de pez, 9 segundos. Tienes que comunicar en 9 segundos porque pasados los 9 segundos ya no le toman mayor interés y se olvidan. Entonces, bajo este tema, bajo este esquema, sin embargo, el Papa León XIV ha dicho, a ver, bajemos el tono de las redes sociales, dediquémonos más a lo que es el trabajo con el pueblo. No es que tienen que abandonar sus palacios arzobispales, pero sí deberían de compartir más con el pueblo dentro de las comunidades. Y todo esto, ¿cómo podría hacer el Papa para tener una comunicación estratégica, no solo al interno de los pueblos? Ya vimos qué influencia puede tener cuando Polonia, que era del segmento comunista, con Lech Walesa, el Movimiento Solidaridad, que coincidentalmente era el mismo movimiento que manejaba el Papa, eh, resulta que hizo un estallido, una implosión en Polonia, que fue lo que de una manera u otra ayudó a que se caiga el muro de Berlín y a que también caiga el comunismo. En este sentido, Timi, ¿qué tipo de comunicación estratégica debería manejar el Vaticano más allá del inmediatismo de las redes sociales? ¿Tú no crees que está apostando justamente, siguiendo la línea de los agustinos, a generar esto, digamos que puerta a puerta, casa a casa, cabeza a cabeza, de manera tal que de repente viene este estallido popular que primero nadie lo va a esperar y segundo, al fin y al cabo, es más efectivo de lo que pueda pasar en una red social? Es una pregunta bien compleja. La comunicación estratégica del Vaticano debe combinar lo que te decía hace un momento, la prudencia diplomática,
vinculada, por supuesto, con la eficacia digital, que es lo que está en boga. Por supuesto, tiene importancia geopolítica creciente, cómo llegar a las grandes mayorías con un mensaje claro. Aunque el Vaticano no dispone te decía, de ejércitos ni posibilidad de sancionar económicamente, su capacidad y su influencia simbólica y narrativa puede modificar el clima político mundial, puede moldear percepciones públicas globales y afectar la legitimidad de actores estatales y no estatales. Mira, Leo, lo que tú cuestionas es central, es esencial en el quehacer de la Santa Sede. La comunicación estratégica de la Santa Sede, del Papa, tiene que ver con la prudencia, tiene que ser con un mensaje claro, transnacional, por supuesto, como es la posición del Papa, y simbólicamente poderoso el mensaje, pues se convierte en un instrumento que influye en el tablero geopolítico internacional actual. El León XIV, con su habilidad narrativa, con su visión ética, con esa sensibilidad, puede lograr cambios reales en el debate público global, sin disparar un solo tiro, utilizando lo que tú dices, esta estrategia comunicacional que es central. Sí, porque una de las características justamente de los agustinos es que su éxito lo miden, como se señala tradicionalmente por ellos, por la influencia invisible más que por la visibilidad pública. Y eso es a lo que yo me refería. Esto de volver un poco al origen, Jesús con sus apóstoles, puerta a puerta, frente a frente, digamos que propagando la palabra o la teoría o como lo quieras llamar, o la doctrina, pero al interno, no haciéndolo público, porque al fin y al cabo, si haces, tú expones el tema, puedes tener ahora con las granjas de troles un sinnúmero de situaciones, ataques y tal, y que sea desfigurado el mensaje. Pero cuando es así, digamos que esta influencia invisible, cuando tienes el estallido es incontrolable. Mira tú que China, la juventud china está protestando contra el sistema y está denunciando muchas de estos excesos que tiene el propio Estado policíaco que lleva China. Y es un tema que Xi Jinping lo tiene, digamos que con jaqueca todos los días. Ya no son los tiempos de China de la Plaza de Tiananmen, no, ya ahora es otra historia totalmente distinta. Tú estuviste en China. El tema es ese. ¿Cómo podría el Papa o dentro del plan del Papa de poder generar este cambio desde adentro, generar esta implosión a través de el contacto y la influencia invisible, puerta a puerta, persona a persona, del mensaje para tratar dentro de lo que cabe llevar a una relativa paz y a una conciencia en cuanto a lo que le espera al planeta si no cambiamos? Interesante tu planteamiento, la idea de que el Papa actual mida o actúe en función del estilo agustiniano, por esa influencia invisible y no por su visibilidad pública, tiene implicaciones teológicas, diplomáticas y geopolíticas, y es la forma que la Santa Sede viene haciendo gestión, pues, geopolítica en el mundo. Te contaba de la Santa Sede, de la Iglesia, de cómo es que sus misiones diplomáticas en el mundo, las 180, le generan información necesaria para que él tome decisiones. Y de ahí viene precisamente estas implicaciones diplomáticas y la toma de decisiones geopolíticas con información de primera mano desde las delegaciones diplomáticas. Esta concepción, Modesto, redefine qué es el poder, cómo se ejerce la autoridad moral y qué tipo de liderazgo necesita el mundo actual. León XIV sigue esta lógica agustiniana, debe seguir seguramente. Su pontificado podría parecer discreto ante los medios, pero profundamente influyente en el alma del mundo. Así habrá que verlo, ¿no? San Agustín escribió siglos más, decía él, San Agustín decía que se escribe para los siglos más que para la fama inmediata. Un papa que mide su éxito por la transformación silenciosa de las conciencias
puede, sin que se note al principio, alterar el curso profundo de la historia contemporánea. No será recordado por lo que gritó, sino por lo que hizo posible que otros dijeran y vivieran. Ese es realmente el espíritu de esta posición agustiniana que tú refieres, Modesto. Timmy, tomando todo lo que hemos analizado, lo que tú has analizado con toda propiedad y conocimiento, ¿cuál consideras tú que podría ser el papel del Papa en cuanto al tema geopolítico en los próximos 5 años? Porque la verdad es que se nos vienen encima varias cosas. Recuerda que China se ha propuesto consolidar su territorio, entre lo cual está el tema de Taiwán, que también involucra de una manera u otra a Estados Unidos. Mira tú que el hombre más poderoso en su debido momento de Taiwán, con todas las, que maneja tantos puertos, que maneja tema eléctrico en Inglaterra, tema del gas en Inglaterra, telecomunicaciones y tal, se trasladó de Taiwán a las Islas Caimán, justamente anticipándose al hecho de que posiblemente Xi Jinping tome Taiwán en algún momento por la fuerza y entonces vayan a verse involucrados sus puertos de un tema militar que podría Xi Jinping, por la política que tiene China, tratar de presionar, siendo sus puertos privados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería, cómo verías tú en los próximos 5 años la influencia que podría tener y el rol que podría tener el Papa justamente para tratar de desacelerar esta dinámica de guerra, de guerra fría, de insultos, de presiones a nivel global en todos los ámbitos, porque Europa, Estados Unidos, Asia se encuentran metidos en esta vorágine? Tal cual, Modesto. Hay varios escenarios que se pueden estar barajando. El mejor escenario de influencia papal en los próximos 5 años, que León XIV asuma una postura, primero una postura activa, una posición estratégica, ética en la diplomacia internacional, eh, que el Vaticano pues consolide como una tercera voz global, no solo de las potencias, se consolide el Vaticano como una voz global, no alineada a los poderes tradicionales, ni de Occidente, ni de Oriente, ni los bloques que se suelen conformar, pero capaz de articular un nueve eje moral, espiritual y geopolítico desde el sur global inclusive, y desde las periferias del mundo. Este escenario implicaría una diplomacia papal transformadora, que no solo interceda, sino que cambie la conversación global, que integre la paz, la justicia, la tecnología ética, con una visión más humana de lo que es la globalización. En este escenario, pues Luis XIV no será el protagonista de los tratados, pero sí el arquitecto que, en forma invisible, para volver al tema de los agustinos, de las condiciones morales, culturales y espirituales que hagan posible un cambio de rumbo. Su liderazgo no reemplaza la política, pues la eleva el Papa. Un Papa así no manda, orienta. A mi modo de ver, la posición del Papa desde esa visión moralista, ética, no impone, más bien busca transformaciones importantes. Entonces, este sería, quizás sería el mejor escenario que se pudiera plantear. No sé si eso Sí, contesta a tu pregunta. sí, sin lugar a dudas, y la verdad es que el tema es tan interesante que casi se nos ha ido la hora ya en este tema. No obstante, el corto tiempo que tiene el Papa en ejercicio, León XIV, digamos que de una manera u otra ha abierto muchas expectativas. Dentro de estas expectativas, en el mismo mundo católico, teniendo en claro de que también él se pertenece a la rama de Francisco, de la línea progresista, pero que también ha dejado en claro de que hasta cierto límite este tema de la equidad de género y todo lo demás, digamos que le pone un freno a eso, pero en esta línea progresista que lleva León XIV, que es uno de los mejores discípulos de Francisco en ese sentido, en esa línea, ¿tú crees que él podría convertirse, y para esto para concluir, en
en un referente o articulador de una tercera vía moral y diplomática en el mundo multipolar marcado por el caos que tenemos en este momento? León XIV ciertamente puede ser un articulador de una tercera vía, conformando una red ética transnacional. Yo decía al comienzo de mi intervención que la Santa Sede y el Papa tiene un impacto transnacional. En ese sentido, una red ética transnacional, por supuesto que podría configurar una tercera vía, perdón, que trascienda los bloques, que trasciende Estados Unidos, China, Rusia, y que ofrezca una brújula moral alternativa que no existe en el mundo en este momento, desafortunadamente. Entonces, su pontificado se reduce a una voz honorable, pero marginal muchas veces, y sin peso en la reconfiguración del orden internacional. Pero él tiene la oportunidad de hacer estos cambios. El León XIV puede ser, te decía, si decide asumir con lucidez estratégica, con profundidad espiritual, y convertirse en este articulador de esta tercera vía moral, diplomática, de un mundo multipolar que, como tú bien lo definiste, es caótico, pero ciertamente no está garantizado. Todo dependerá de su capacidad para trascender el testimonio simbólico, en definitiva, marcar una diferencia en su gestión pontificia, Modesto. Sin lugar a dudas le tocan tiempos difíciles, sin lugar a dudas va a ser una prueba realmente cuesta arriba, más aún en un mundo convulsionado y en un mundo no solamente en lo militar, no solamente en lo económico, sino también en lo moral. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas con León XIV y no nos queda, como creyentes, no nos queda más que esperar que sea lo mejor para la humanidad al fin y al cabo. Timmy, agradecerte por tu intervención, clarísima en tus expresiones. También quiero aprovechar y agradecer a los grupos que nos replican, que hemos superado ya los 108 grupos, con lo cual tenemos algo más de 2.100.000, un alcance aproximado de 2.100.000 personas en 3 continentes. Agradecerte, Timmy, y cuáles serían tus palabras finales referente a este tema. Bueno, también presentarte mi agradecimiento por un tema de tanta complejidad. Para concluir, me hubiera gustado hablar de la gestión del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. A modo de cierre modesto, durante el Holocausto, el Papa Pío XII no dijo mucho o no dijo nada. De hecho, hay un proceso histórico que intenta dejar en cuáles fueron las ejecutorias del Papa Pío XII. Y es un tema que se sigue discutiendo ahora. Ojalá que las ejecutorias del Papa León XIV, en función de la serie de problemas que hay actualmente y del holocausto que hay en Oriente Medio con el pueblo palestino, y es un tema que se sigue discutiendo en la actualidad. El Papa tiene que ver también, este es un espejo que le va a permitir tomar decisiones con respecto a los grandes temas mundiales y que él tiene injerencia ética, injerencia moral como representante de la Iglesia Católica del mundo. Dios quiera que no se replique, ya dice aquel refrán de que quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores. Millón gracias, mi querido Timmy, una vez más gracias a nuestra audiencia. Y ya trataremos, de hecho te dejo comprometido para tratar el tema de la masonería, la relación de la masonería frente al tema de los agustinos, justamente, ya que los agustinos de alguna u otra manera fueron autorizados por la Iglesia para poder investigar, estudiar y analizar todo aquello que en su debido momento fue prohibido. Ese será otro tema con el cual trataremos y abordaremos esta interesantísima problemática que tiene el mundo religioso a estas alturas del partido. Muchísimas gracias, mi querido Tim. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad.